Ahí hay un subtítulo que dice el Cordero de Dios. Verso 29 leemos: honrando a nuestro eterno Dios y Salvador. El siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan a todo el gentío, note esto lo que le voy a decir, a todo el gentío le decía: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos, porque el reino se va a acercar. A la verdad yo bautizo con agua, pero vendrá uno detrás de mí, que él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Decía todo el pueblo. Pero cuando llegaban los escribas y fariseos, ¿sabes lo que le decía ahí? Hipócrita. Luego que él estaba ministrando, llegaba todo tipo de gente. Pero cuando llegó Jesús, él dice: ábranle paso. Pero si todos aquí queremos bautizarnos, sí, pero es que esta persona es diferente. Ahí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. A su nombre. A su nombre. Pastor, ¿por qué tenemos que ir al Edén al principio? Porque en el principio sucedió algo que tenía que suceder, pero era algo que tenía que arreglarse luego. En el principio todo era bueno. En el principio todo era bueno. Dice el Padre que miró y vio que todo era bueno. Pero de repente, mientras todo estaba bueno y Dios había creado ya al hombre y a la mujer, aparece un animal muy astuto. Aparece la serpiente. Dile que está a tu lado, la serpiente. Y se dio a conocer por primera vez el pecado sobre la faz de la tierra. Diga conmigo: el pecado apareció en la tierra por medio de una serpiente. Es por eso que Juan el Bautista, él lo decía: a ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora póngame atención en esto. Mire, pasa algo, de que aunque en el principio se dañó todo, Dios daba la oportunidad por medio de los sacerdotes y de la inmolación de un animalito, poder tener un encubrimiento de pecado. No se sacaba el pecado, pero quedaba cubierto. No sé si me sigue. Mire, la víbora había hecho su daño, pero el hombre se arrepentía por medio de sacrificio. ¿Me sigue? Dice que presentaban al sacerdote. El sacerdote pues hacía la expiación y todo correcto. Pero ¿qué hacía el sacerdote? Ojo con esto. El pecado del hombre, el sacerdote lo único que hacía, porque la víbora había dañado todo, era cubrir el pecado. Entonces el hombre, cuando era cubierto el pecado, el hombre estaba viviendo normal. El hombre se iba con santa paz a su casa. Pero, diga conmigo, pero el pecado estaba allí. El pecado no se veía, pero el pecado estaba allí. Se pedía perdón, se pagaban los votos, el pecado quedaba oculto, pero el pecado estaba allí. Entonces la serpiente estaba como que sin nada sobre la faz de la tierra, porque ella sabía que aunque se mataba un sacrificio pequeño, aunque se derramaba sangre, el pecado estaba allí. El pecado nada más se tapaba. Entonces Juan el Bautista dice: ustedes, generación de víboras, no se les ha enseñado a ustedes que no pueden escapar de la ira. Lo que le está diciendo es: ustedes, generación de víboras, saben que su pecado está encubierto, pero va a venir un cordero, aleluya, que va a quitar el pecado. Va a quitar. No solamente lo va a cubrir, sino que se lo va a llevar. Va a decir: el pecado se va a quitar. Cuando aparece Jesús, le dice: he ahí el Cordero de Dios. He ahí el único que quita el pecado del mundo. Hay mucha gente que todavía vive con su pecado oculto.
no sabiendo que ya hubo un cordero que derramó su sangre, no sabiendo que ya hubo un cordero que destapó los pecados y se los llevó a la profunda mar para no volverse a acordar. Lo que suelta Juan es misterioso y poderoso, porque lo que él está diciendo es: el reino de la serpiente está por caer. Yo no sé cuándo, yo solamente estoy preparando el camino, pero yo sé que, Dios mío, amado, va a caer. Diga conmigo, va a caer. Pero para que caiga, tenía que haber un término de simbología paralela. Porque si fue un animal que trajo el pecado, debería de haber otro animal que quite el pecado. No sé si usted me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Si por una serpiente apareció el pecado, por un cordero tenía que aparecer la salvación.